que damos gracias al Señor por eso, hermanos. Y como bien ya habíamos comentado el domingo anterior, hermanos míos, nosotros comenzamos con el estudio de nuestra confesión de fe, donde pudimos tener una introducción, conocer un poquito de cuál fue el origen, cuál fue el desarrollo, y llegar a entender, hermanos, lo importante y lo necesario que es poder ser confesional, los límites que puede poner en resguardo de las doctrinas y al mismo tiempo cómo eso nos permite, hermanos, el poder contar con un documento no creado o innovado en este tiempo, sino un documento histórico donde hombres que el Señor usó por gracia pudieron sistematizar las principales doctrinas que contienen la palabra, donde también dejamos en claro, hermanos, de que la confesión no es nuestra regla de autoridad, sino solamente la Escritura. La confesión es un documento que nos permite comprender de mejor manera la Escritura, de manera más sencilla, pero la única regla suficiente, segura e infalible de nuestra fe y conducta es la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, hoy nosotros ya nos vamos a introducir directamente a lo que es el primer capítulo de nuestra confesión bautista de fe de 1689. Y el primer capítulo, hermanos, habla directamente de lo que son las Santas Escrituras. Bien, así que vamos a darle lectura, hermanos, si es que ustedes tienen ahí, no sé si en algún documento, en PDF o si lo tienen en manual. La mayoría de ustedes tienen la confesión, se les ha regalado la confesión. Quien no la puede descargar está gratuita en Chapel. Chapel Librería está la confesión. Mis hermanos, entonces vamos a dar lectura a lo que es el párrafo 1 del capítulo 1 de nuestra confesión de las Sagradas Escrituras, y dice de la siguiente manera: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Amén. Hermanos, vamos a orar nuevamente. Padre bueno, Señor, te damos gracias una vez más por este día, por este tiempo que nos permite, Señor. En este momento hemos dado lectura a esta porción de la confesión, Señor. No la consideramos inspirada, no la consideramos la regla suficiente, inerrante, que rige nuestra vida como cristianos, pero creemos, Señor, que es un fiel reflejo de lo que tu palabra enseña. Por eso, guíanos en esta mañana, usa mi vida, Señor, y prepare el corazón también de mis hermanos y hermanas, para que lo que hoy podamos aprender, Señor, pueda ser de alimento para nuestra alma, que podamos ser beneficiados grandemente al conocer, Señor, qué es lo que tu palabra dice de sí misma. Oh Señor, guíanos en esta hora, ilumina nuestras mentes y capacita nuestro corazón con tu glorioso Espíritu. Amén y amén. Hermanos míos, para comenzar, creo que es importante el poder mencionar que, a diferencia, hermanos, de la Confesión de Westminster de 1647 y la Declaración de Saboya de 1648, que ya tenemos un poquito en mente, que son declaraciones, ¿cierto?, que son como la base, el sustento de lo que es la Confesión de 1689, comienzan reconociendo, en el primer capítulo, ellos comienzan reconociendo la luz de la naturaleza. En la Confesión de Westminster y la Confesión o Declaración de Saboya no aparece el mismo comienzo que la Confesión de Fe Bautista.
Y esto es bastante interesante y particular, hermanos, porque los bautistas de aquel tiempo, ellos, hermanos, decidieron comenzar su confesión con una afirmación que era distinta a cómo comenzaban estas confesiones de aquel tiempo. Y esta confesión, hermanos, que ellos como iniciaban, además de ser distinta, es bastante contundente. Y comienza de la siguiente manera: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla. Esto es bastante importante, mis hermanos, porque este cambio que ellos hacen, esta distinción que hacen a la Confesión de Westminster y a la Declaración de Savoy, hermanos, no es accidental. Ellos no lo hacen simplemente porque quieren ser diferentes, es porque ven la necesidad de marcar esta diferencia. Recordemos que la confesión fue escrita en un contexto de persecución, había confusión teológica. En ese tiempo, hermanos, estaba un grupo, una denominación llamada los cuáqueros, que ellos apelaban a algo llamado la luz interior, y al mismo tiempo aún ejercía de alguna forma fuerza lo que era la Iglesia Católica Romana con su tradición. Y al escribir los bautistas que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla, ellos de forma inmediata están echando por tierra, hermanos, la enseñanza de la luz interior de revelación de los cuáqueros y al mismo tiempo la importancia y relevancia que la Iglesia Católica Romana le daba a la tradición. Lo que hicieron nuestros hermanos bautistas, hermanos, fue elevar la Biblia por encima de todo. Eso fue lo que ellos hicieron, comenzando con el primer encabezado de las santas o sagradas escrituras. Ellos comienzan diciendo no solamente de que la Biblia o la palabra de Dios es una regla, sino que es la única regla. Y eso cambia absolutamente todo, porque no solamente es la única regla, sino que es la única regla suficiente, segura e infalible. Ahora, hermanos, yo creo que surge una pregunta cuando nosotros nos acercamos a la confesión y nos hacemos la pregunta: ¿por qué comenzar con la Escritura? ¿Por qué no antes hablar de Dios? ¿Por qué no antes hablar de la Trinidad? O hablar de otro tema en específico. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios sin la Escritura? ¿Podríamos conocer su naturaleza? ¿Podríamos conocer su carácter? ¿Podríamos conocer en realidad lo que Dios demanda de los hombres fuera de las Escrituras? Por eso, hermanos míos, es tan importante que nosotros apreciemos que el orden de nuestra confesión de fe o de los documentos antiguos, hermanos, no es simplemente algo caprichoso, sino que tiene una lógica, tiene un sustento claro, hermanos, que si la fuente de conocimiento es incorrecta, si donde extraemos todo el conocimiento que tenemos de Dios, de su persona y sus obras es incorrecta, entonces la doctrina completa será incorrecta. Al mismo tiempo, la forma en que adoramos será incorrecta y la vida cristiana en su todo será incorrecta. Por eso, hermanos, la fuente de conocimiento del creyente no es una entre tantas, sino que es la única, suficiente y al mismo tiempo, hermanos, infalible. Por eso, hermanos, la confesión comienza estableciendo principalmente la autoridad suprema de la Escritura. Eso es lo que principalmente hace nuestra confesión, es, hermanos, establecer la autoridad suprema de las Escrituras. Cuando la confesión, hermanos, afirma que la Escritura es única, es suficiente, es segura y es infalible, aquí, hermanos, vemos nosotros y damos por sentado de que la confesión está afirmando algo que es muy fuerte, es algo muy potente, que la Escritura es el tribunal supremo de toda verdad doctrinal. ¿Escuchó eso? La Escritura es el tribunal supremo de toda verdad doctrinal. En el mundo hay tribunales y todos los casos y las diferentes situaciones que se presentan, cuando no hay acuerdo, cuando hay conflicto, se tiene que llevar a tribunal. Ahora, cualquier conflicto teológico, hermanos, cualquier diferencia que pueda existir en cuanto a la verdad doctrinal, hay un solo tribunal supremo, y esa es la Santa Escritura. No hay otro tribunal supremo, y eso es precisamente lo que nuestros hermanos bautistas, hermanos, quisieron plasmar en esta confesión. Ahora, ¿qué significa, hermanos, de que la Biblia es el tribunal supremo de toda verdad doctrinal? Primero,
que toda enseñanza debe ser probada por ella. ¿Escuchó? Toda enseñanza debe ser probada por la Escritura. Toda tradición debe ser sometida a la Escritura. Es que a mí me enseñaron esto por años. Mis abuelos, mis bisabuelos, esta es una tradición familiar. Aunque sea la tradición más familiar que tenga, aunque su familiar haya sido el personaje más importante de la historia, toda tradición debe someterse a la Escritura. Toda. Tercero, toda experiencia debe ser examinada por la Escritura, que es una de las cosas que más fuerte en este tiempo nosotros enfrentamos, donde la experiencia ha tomado protagonismo por sobre la verdad de la Escritura. Pero la experiencia debe ser examinada por la Escritura y no la Escritura examinada o cuestionada por la experiencia. Y cuarto, hermanos, nada, absolutamente nada, está por encima de la palabra. Nada está por encima de la palabra. Alguien ha dicho, el Espíritu está por encima de la palabra, pero eso no es así, porque el Espíritu es el que inspira la palabra. Y el Espíritu nunca obrará separado de la palabra o distinto a la palabra que Él inspiró. Por eso, hermanos, esta afirmación expresa el principio reformado conocido como sola Escritura. Esto es lo que fundamenta, hermanos, el principio reformado conocido como sola Escritura. Pero aquí, hermanos, antes de ir introduciéndonos directamente en lo que estamos en nuestro primer párrafo, hermanos, del capítulo 1 de nuestra confesión, es importante que nosotros entendamos correctamente este principio reformado de sola Escritura. Escuche esto. Esto no significa, hermanos, que la Biblia sea la única autoridad existente. No quiero confundirlos, pero quiero que lo entendamos. La Biblia no es la única autoridad existente, pero solo la Escritura es la autoridad final e infalible. ¿Pueden haber autoridades fuera de la Escritura? Sí, y las hay. ¿Significa de que nosotros no podamos obedecer a esas autoridades que existen? Sí, pero la Biblia es la única autoridad final e infalible. Todas las otras autoridades están subordinadas y dependen completamente del testimonio de las Escrituras. Por eso, hermanos, el propósito del capítulo 1 de las Santas Escrituras es responder una pregunta fundamental. ¿Por qué necesitamos la Escritura? ¿Será que la Escritura es opcional? ¿Será que podemos considerarla o no podemos considerarla? ¿Será algo que depende exclusivamente de nuestro criterio? ¿O será que la Escritura verdaderamente es necesaria, amados hermanos? Ahora, la Escritura no solamente es útil, porque la Biblia da un testimonio de que la palabra es útil para preparar al hombre para toda buena obra. Pero no solamente es útil, hermanos, sino de que la palabra de Dios es necesaria. Y precisamente eso es lo que vamos a ver nosotros en este párrafo 1. Y quiero que nos detengamos, hermanos, en el párrafo 1, en el punto 1. Hay unos puntos, unos numeritos pequeñitos en la confesión. Y vamos a ver el punto 1 del párrafo 1. Y dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahora, hermanos, esta frase no es simplemente introductoria. Esta frase, hermanos, es el fundamento de todo lo que se va a desarrollar en la confesión. Si nosotros pensamos de que los bautistas tenían solamente la intención de introducir un tema, no, hermanos, ellos están poniendo el cimiento. Están colocando el fundamento de toda la enseñanza, porque toda la doctrina del resto del capítulo descansa aquí. Todo, hermanos, todo descansa en esta afirmación. Por eso, hermanos, si esta frase se entiende mal, todo el capítulo se debilita. Si nosotros no entendemos que en verdad la palabra de Dios es la única regla suficiente, segura e infalible, hermanos, todo lo demás se debilita. Y vamos a llegar a conclusiones equivocadas, no solamente respecto a la Escritura, sino respecto a otras enseñanzas que se desprenden de la Escritura, porque las vamos a procesar por un filtro equivocado que no es la palabra del Señor.
Ahora, hermanos, cuando la palabra dice que es la fuente del conocimiento salvador, la confesión comienza señalando principalmente la fuente doctrinal. ¿Cuál es la fuente doctrinal, hermanos? Las Sagradas Escrituras. Quiero ser bastante enfático en esto, hermanos, nos estamos recién nosotros introduciendo en este primer párrafo, pero quiero que pongamos atención en esto. La confesión comienza señalando la fuente doctrinal, no comienza señalando otras cosas. Ahora, ¿cuál es esa fuente doctrinal? Las Sagradas Escrituras. No son experiencias, no es la tradición, ni tampoco comienza con la iglesia. Es algo bastante interesante ver, hermanos, de que la confesión no comienza con la iglesia, sino que comienza con la revelación escrita, que es la palabra del Señor. Y esto, hermanos, establece una verdad fundamental. ¿Por qué es tan fundamental? Porque el cristianismo, hermanos, no se fundamenta en una religión, si le podemos llamar así, que fue inventada por los hombres, que simplemente fue diseñada por algún personaje en la historia, sino que es una religión revelada. Que se entienda eso, el cristianismo es una religión revelada. ¿Qué significa esto? Que no fue descubierta, no fue inventada, tampoco fue deducida, fue revelada por Dios. Eso cambia absolutamente todo, porque las mayorías de las religiones, o el total, excluyendo el cristianismo, nosotros vemos de que fueron inventadas por los hombres. Son tradiciones que se acarrean de siglos anteriores, pero el cristianismo, hermanos, no ha sido descubierto ni inventado, sino que ha sido revelado. Y la autoridad del cristianismo, hermanos, final en todos los asuntos es exclusivamente la Escritura. Por eso la palabra regla, hermanos, no sé si todos lo conocían, pero la palabra regla se desprende de la palabra canon. Cuando nosotros escuchamos canon, es la palabra regla, que también significa norma, significa estándar. Entonces, ¿cuál es la norma que rige la iglesia? ¿Cuál es el estándar que rige a la iglesia? ¿Cuál es la regla que rige a la iglesia? No la tradición, no las experiencias, sino la Escritura, que es la única regla suficiente, segura e infalible. Eso es lo que menciona en un comienzo, ¿cierto?, este primer párrafo. Entonces, la Escritura, hermanos, no es solo una fuente de información, que muchas personas cuando acuden a la Biblia piensan de que la Biblia es una fuente de información, pero no, hermanos, la Biblia no es meramente una fuente de información, no es un libro donde usted adquiere información y usted ahora tiene un conocimiento mucho más amplio. No, hermanos, la Biblia es un estándar que rige la vida del mundo entero, especialmente la vida del pueblo de Dios. Eso es, hermanos, la Escritura. Toda doctrina, como decía al principio, debe medirse por la Escritura. Toda práctica debe ser evaluada por ella y toda enseñanza debe ser probada por la Escritura. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es tan importante? En la actualidad nosotros enfrentamos un desvío, pero de los más grandes que ha enfrentado la iglesia, donde la iglesia se ha vuelto una iglesia innovadora, donde crea diferentes situaciones para poder atraer gente, hermanos. Pero la palabra enseña algo completamente distinto. Entonces, cuando la palabra no es la regla, cuando la palabra no es la norma que rige, cuando la palabra no es el estándar, hermanos, otros estándares van a regir la iglesia. ¿Y cuáles son esos estándares? Las experiencias, la tradición o el interés de innovar dentro de la iglesia para poder captar la atención del mundo. Pero hermanos míos, por eso es tan importante que entendamos la importancia y la relevancia que encontraron nuestros hermanos bautistas en el siglo XVII y por lo tanto comienzan con esta afirmación tan poderosa. Las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento de Dios y todo lo concerniente a la salvación. No hay nada que esté fuera de la Escritura que sea necesario para esto. Nada, hermanos. Absolutamente nada. Por eso, doctrina que se predique, que se enseñe, debe ser medida por la palabra. Cualquier práctica que se quiera llevar a cabo en la vida personal o en la vida congregacional debe ser evaluada por la palabra. Toda enseñanza que se dicte desde el púlpito, privada o en cualquier escenario, debe ser probada por la palabra de Dios. Es la palabra el filtro, amados hermanos, y no que nosotros filtremos la palabra. Es completamente lo contrario.
Es completamente lo contrario. Por eso Isaías en el capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa esto, hermanos? Este texto está estableciendo que la Escritura es el criterio final. Quien no ha comprendido esta verdad de las Escrituras es porque aún no le ha amanecido, es porque aún la luz del Señor no ha resplandecido en sus corazones. Aquel que ha sido regenerado comprende que la norma, la regla, el estándar que rige su vida y la de todo el pueblo de Dios es únicamente la palabra. Por eso es importante, hermanos, que entendamos nosotros que cuando nuestros hermanos bautistas pusieron que era la única regla, no una regla importante, no la más importante, sino la única regla. Y es importante que esto lo entendamos con precisión, hermanos. Como les decía al principio, porque esto no significa que no existan otras autoridades, hermanos, sino que existen otras autoridades, pero no son autoridades finales. Por ejemplo, en una iglesia pueden haber pastores, maestros, también tenemos confesiones, hay concilios y de cierta manera hay cierta autoridad en esto. Pero todas estas autoridades son autoridades subordinadas. Son autoridades reales, pero son autoridades derivadas. Ahora, ¿cuál es la única autoridad suprema? Solo una. ¿Cuál? La Escritura. Solo la Escritura. El pastor tiene autoridad para enseñar todo lo que dice la palabra. Tiene autoridad para corregir todo lo que la palabra corrige, pero no tiene ninguna autoridad para pedir ni para enseñar lo que la palabra del Señor no enseña. Cuando la palabra habla, el pastor habla. Cuando la palabra guarda silencio, el pastor guarda silencio. Por eso todas las demás autoridades, hermanos, están sometidas, subyugadas a la única autoridad suprema y final de todas las cosas, que es la palabra del Señor. Es que yo recibí tal cosa, es que a mí me pasó tal situación. Perfecto, evaluémoslos a la luz de la Escritura. Pero ¿está cuestionando mi experiencia? Sí. No yo, la palabra. ¿Está cuestionando lo que ocurre? Sí, pero no yo, la Escritura. Porque si creemos que la palabra de Dios es suficiente, entonces debemos reconocer que nada puede ser añadido y nada puede ser quitado. Todo, hermanos, todo lo demás debe someterse a la palabra. Porque si una enseñanza contradice la Escritura, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si una enseñanza contradice la Escritura? Hay que rechazarla, hermanos. No hay que intentar afiatarnos, intentar ser amorosos. El creyente tiende a ser amoroso en lo que no hay que ser amoroso. Tiende a ser amoroso con el lobo. Pero no hemos sido llamados a ser amorosos con el lobo, hermanos. No importa qué tan antigua sea la tradición, no importa qué tan respetado sea el líder y no importa qué tan grande sea la experiencia, hermanos, personal. Si no se ajusta a la palabra, entonces no proviene de Dios. Como decía Martín Lutero, aunque lluevan milagros, si la palabra de Dios no está rigiendo esa iglesia, tienes que huir de ahí. Porque los milagros no son la patente absoluta de que Dios está en medio. Lo que sí da evidencia de que Dios está en medio es cuando su palabra rige ese lugar. Eso es lo que sí da evidencia. Por eso, hermanos, también nosotros vemos que dice que la palabra es suficiente. Ahora, ¿qué significa que la palabra sea suficiente, hermanos? Significa de que la Escritura contiene todo lo necesario para la salvación. ¿Escuchó eso? ¿Qué significa que la palabra de Dios es suficiente? Significa que contiene todo lo necesario para la salvación. Ahora, una aclaración. Esto no significa, hermanos, todo el conocimiento posible. Porque si usted ahora quiere saber de matemática avanzada, usted no va a la Biblia, ¿cierto? Si usted quiere saber cómo construir una casa, usted no va a la Biblia. Ahora sí quiere sacar el ejemplo, usted sabe que tiene que construir en un cimiento sólido, ¿cierto? No en arena. Pero no le va a dar cómo cortar las tablas, no le va a decir cómo hacer una estructura, porque si fuera así, hermano, ya hubiese sabido hacer yo algunas cosas en mi casa y no las sé hacer, ¿cierto? Pero claramente, hermanos, cuando estoy diciendo o cuando la confesión afirma de que la Escritura es suficiente, está diciendo que se contiene en ella todo lo necesario para la salvación, pero no está diciendo que está todo el conocimiento posible en ella. Pero
a pesar de que no está todo el conocimiento posible, a pesar de que no hay matemática, a pesar de que no está la biología avanzada, a pesar de que no hay ciencia quizás al nivel que usted quisiera conocer, pero cuando la palabra de Dios se revela a nuestra vida salvíficamente, aún la matemática usted la va a aplicar de una forma distinta y la va a entender de una forma distinta. Porque el conocimiento salvador apertura nuestros ojos para comprender la vida desde el punto de vista de Dios, teocéntricamente, y no del punto de vista del hombre. Por eso, hermanos, sí es todo conocimiento salvador, pero no todo conocimiento posible. Por eso, hermanos, podemos hablar también nosotros de algunos términos que espero que esto no lo confunda, solamente para que lo tenga ahí o si lo toma en apunte, pero está la suficiencia material y la suficiencia moral cuando hablamos de que la palabra de Dios es suficiente. Y la suficiencia material, hermanos, es la que se refiere a que la Escritura contiene todo el contenido necesario. La Escritura contiene todo el contenido necesario, por lo tanto, no falta nada, ni debe añadirse nada. A eso se refiere con la suficiencia material. Y la suficiencia formal, hermanos, es que la palabra es suficientemente clara como para que los hombres puedan ser salvos por medio de ella. Esto significa que por un lado la palabra contiene todo lo necesario y por otro lado la palabra es lo suficientemente clara para que el evangelio pueda entenderse. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no necesita autoridades externas. No hay nada infalible fuera de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:15 dice que las Escrituras son las que pueden hacerlo sabio para la salvación. No hay nada fuera de las Escrituras que pueda proporcionar lo necesario para que un hombre perdido en sus pecados sea salvo. Por eso, hermanos míos, esto es lo que define el propósito central de lo que los bautistas quisieron, hermanos, impregnar en esta primera frase, donde dan a entender que la palabra es infalible. Al mismo tiempo también ellos dicen que la palabra es segura. Ahora, cuando nosotros decimos que algo es seguro, ¿qué se nos viene a la mente? Es algo confiable, ¿cierto? Cuando nosotros estamos seguros, estamos confiados. Por lo tanto, al decir que la palabra es segura, está hablando de la confiabilidad de la Escritura. Y esta palabra se refiere principalmente, hermanos, a la estabilidad doctrinal de la palabra y a la fidelidad de la palabra. Nosotros podemos decir, hermanos, de que la Escritura es firme. La palabra es estable. Y al mismo tiempo la palabra de Dios es digna de confianza. Y es glorioso, hermanos, saber de que aunque todas las cosas cambien, aunque nuestra cultura cambie, nuestra sociedad cambie y hasta nosotros cambiamos, porque aquellos que en algún momento plasmamos una postura firme y dijimos de aquí no nos mueve nadie, y hoy podemos ver que eso no es así. Eso da a entender que no solamente la cultura cambia, no solamente la creación va cambiando de cierta forma, sino que nosotros también cambiamos. Pero cuando nuestros hermanos bautistas aquí plasmaron que la palabra de Dios es segura, lo que quisieron decir, esta palabra no cambia. Esta palabra no está sujeta a los cambios de cultura, no está sujeta a los cambios de sociedad, no está sujeta a los cambios que el hombre pueda enfrentar. Es una palabra digna de confianza, porque es una palabra confiable. Dios es inmutable y su palabra también es inmutable. Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Por eso es tan necesario, amados hermanos, de que nosotros aprendamos como hijos del Señor a no guiarnos por nuestras emociones, a no guiarnos por nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque sus sentimientos y los míos van y vienen. De repente estamos muy felices, de repente estamos muy tristes, de repente estamos muy animados, de repente estamos muy desanimados. De repente estamos ahí con los profetas de Baal y estamos haciendo caer fuego del cielo juntamente con Elías y al rato después escuchamos una amenaza y estamos escondidos en una cueva. Esa es la realidad aún del más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Y la nuestra no es distinta, pero aunque nuestras emociones cambien, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimos cambien, hay algo que no cambia, y esa es la palabra de Dios. Por eso es la palabra de Dios el fiel cimiento de todo creyente. No debe guiarse por sus emociones. Sí, es verdad, siento esto, pero ¿qué dice la palabra? Sí, me pasa esto, pero ¿qué dice la palabra? Por eso el creyente es la persona que más anhela conocer la palabra de Dios, para no regirse por sus emociones y sentimientos, sino por la palabra de Dios que es fiel y que no cambia. Y también ellos dicen,
a través de esta confesión que es infalible. ¿Qué significa, amados hermanos, que la palabra de Dios es infalible? Es la incapacidad de fallar. Al decir que es infalible, la palabra de Dios no falla. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es infalible? Si la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. ¿En qué se sustenta la infalibilidad de la palabra de Dios? En el carácter de Dios. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, ¿en qué descansa la infalibilidad? En que Dios no falla, no miente, en su carácter santo. Juan capítulo 10, versículo 35 dice que la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Y eso, hermanos, no es algo sugerido, es una afirmación absoluta de la veracidad y la infalibilidad de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, en cuanto al alcance de la Escritura, dice de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. En cuanto al alcance, hermanos, de la Escritura, la confesión aquí, hermanos, define cuál es el propósito de la Escritura. Ahora, aquí vamos a ver nosotros, hermanos, tres dimensiones de lo que es el propósito de la Escritura. Y son tres dimensiones que están asociadas directamente a la obra de salvación. Primero, conocimiento. Ahora, aquí la confesión está apuntando cuando habla del conocimiento. Está hablando de lo que debemos saber. Está hablando de doctrina. Está hablando de la verdad revelada de Dios que ha quedado por escrito. Al mismo tiempo menciona fe. Ahora, ¿qué es fe, hermanos? A la luz de lo que nuestra confesión está diciendo, no como definición, está mostrándonos en quién debemos confiar. Entonces, ¿cuáles son estas tres dimensiones? Primero, conocimiento, porque debemos conocer a Dios, debemos conocer su voluntad, debemos conocer lo que Dios ha revelado. Y al mismo tiempo, una segunda dimensión es la fe. Nos muestra en quién debemos confiar. Ahora, nosotros, ¿de dónde podemos obtener de quién debemos confiar? ¿O en quién debemos confiar? ¿Y qué debemos creer? Es de la palabra, hermanos. Es de la Escritura. Eso nos muestra Cristo, nos muestra su Evangelio. Y también menciona obediencia. ¿Qué significa esta dimensión de la obediencia? Es cómo debemos vivir. Apunta directamente, amados hermanos, a la conducta cristiana o a la ética que la palabra del Señor nos enseña que debe caracterizar a un hijo de Dios. Por eso, hermanos míos, es importante que nosotros tengamos en consideración esto, porque ahora nos vamos a introducir quizás a la segunda etapa, hermanos, de lo que es este estudio, pero esta primera etapa, hermanos, en esta primera etapa o esta primera, hermanos, fracción del estudio, pudimos ver que la Escritura es la autoridad final. Yo quiero que usted se quede con esto. La Escritura es la autoridad final. Segundo, es el estándar supremo, hermanos, de doctrina. Tercero, contiene todo lo necesario para la salvación. Todo lo necesario para la salvación. No sé qué hacer para que él sea salvo. Enséñenle la palabra. No sé cómo hacer para que su corazón sea transformado. Predíquele el Evangelio. Porque todo lo necesario para la salvación está contenido en las Escrituras. Cuarto, es completamente confiable. Quinto, no puede fallar. Y sexto, regula doctrina y vida. Eso es lo que nosotros vimos hasta ahora, hermanos, en esta primera parte de este estudio. Ahora, vamos a leer, hermanos, el segundo punto del primer párrafo, donde habla de la revelación natural, y vamos a ver que es real, pero es insuficiente. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, eso dice, lo leo de nuevo. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios. Eso es lo que dice nuestra confesión. Ahora, ¿qué es lo que comienza reconociendo nuestra confesión aquí? Es una verdad, hermanos, importante. Dios sí se fuera de las Escrituras. Las Escrituras no son la única revelación por la que Dios se da a conocer, pero esa revelación tiene límites. ¿Escuchó eso? Esa revelación tiene límites. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, cuáles son esos límites.
Ahí apúntelo usted lo que están escribiendo, la luz de la naturaleza. Eso es lo primero que dice nuestra confesión. No habla solamente de lo creado, sino que dice la luz de la naturaleza. Y cuando habla, hermanos, de la luz de la naturaleza, a lo que está apuntando esta afirmación es a la revelación en la conciencia humana. Está apuntando a la revelación en la conciencia humana. La expresión, hermanos, la luz de la naturaleza se refiere principalmente a la conciencia moral del hombre. Porque Dios, hermanos, le ha dado al hombre una capacidad interna para reconocer varios aspectos de la vida. Primero, reconocer el bien. Segundo, reconocer el mal. Tercero, experimentar culpa y al mismo tiempo la responsabilidad moral. Todas estas cosas vienen junto al ser humano. Son cosas con las que Dios ha capacitado al hombre y que están normalmente asociadas a la conciencia moral humana. Y estas cosas, hermanos, no dependen si adopta una religión, no depende si tiene o no tiene educación, no depende de la cultura, es algo universal. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Por favor, si alguien lo puede leer. Romanos 2, 14 y 15. Que lo encuentre y lo lee inmediatamente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Amén. Muchas gracias, hermano Jael. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos dos versículos, hermanos? ¿Qué es lo que enseña la palabra del Señor? Que la ley moral está en los hombres, está impresa en su conciencia, porque está hablando de los gentiles, que son personas que no conocen al Señor. Entonces, hermanos, esto significa de una manera clara y categórica lo que enseña el versículo 1 del capítulo 14 de Salmo. Normalmente las personas piensan de que ser ateo es ignorancia. Hermanos, el ateísmo no es ignorancia. El ateísmo es necedad, según la Biblia. Dice el necio en su corazón. No es que él es ignorante, no. La ignorancia es falta de información. Es falta de evidencia. Falta de información y falta de evidencia en cuanto a Dios y su obra no hay, hermanos. Lo que hay es necedad en el corazón por causa del pecado, porque Dios a todos los hombres le ha dado conciencia. La conciencia moral, hermanos, está dentro de cada ser humano, de cada individuo. Es un rechazo consciente de la realidad, hermanos, no solamente de lo que ven con sus ojos, sino de su conciencia. El hombre sabe que existe un estándar moral y él sabe que ha fallado. El hombre sabe que ha pecado. Inclusive una de las cosas comunes que me pasaba a mí cuando era bastante más joven que ahora, nunca pensé que iba a decir estas palabras, pero era bastante más joven que ahora, y decía, Señor, yo sé que lo que voy a hacer no está bueno, pero igual cuídame. ¿O no? ¿Quién no dijo eso? Señor, donde voy a ir sé que no debo ir, pero que no me pase nada malo. Si estoy haciendo lo malo y le pido a Dios, que es completamente bueno y santo, que me guarde en lo malo que voy a hacer. ¿Se da cuenta la corrupción del corazón, hermanos? ¿Se da cuenta de la maldad que habita en nosotros? Pero somos conscientes de que es malo y al mismo tiempo somos conscientes de que Dios es bueno. Y la corrupción queda en evidencia cuando le pedimos al Dios que es bueno nos ayude en lo que es malo. Entonces ahí queda en evidencia, hermanos, que esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con cultura, no tiene que ver de dónde usted provenga, sino que es una realidad en todos los hombres. Los hombres sabemos que hay un estándar moral. Los hombres sabemos que hemos fallado y que hemos pecado. Ahora no tenemos la capacidad de poder arrepentirnos y confiar en aquel que es la única esperanza. Eso es lo que la palabra enfatiza. Por eso la conciencia, hermanos, actúa como un testigo moral, es como un árbitro. De esa forma actúa la conciencia. Y la conciencia, hermanos, ocupa tres funciones. Esto lo vamos a ver de manera bien rápida. La conciencia ocupa tres funciones. Acusa cuando pecamos, primero. Segundo, excusa cuando hacemos lo correcto. Y tercero, testifica que existe un estándar moral. La conciencia cumple esos tres objetivos. Por eso la conciencia, hermanos, es lo que no va a permitir que el hombre se vea a sí mismo como moralmente neutro.
La misma conciencia nos muestra que no somos neutros moralmente, que efectivamente somos culpables y que no estamos haciendo las cosas de manera correcta e intenta justificarse. Aún, hermanos, no sé si ustedes lo han experimentado, yo soy el más pecador entre todos ustedes, pero tiende a pasarnos, hermanos, que cuando a nosotros alguien nos encara nuestro pecado, puede estar siendo de buena manera, de manera amorosa, de manera tierna, hermano, o en el matrimonio. Amor, pecaste, esto que hiciste. ¿Qué es lo primero que pasa por nuestra mente? Reconocer, sí, pequé. No, hermanos. Lo primero que pasa por nuestra mente es buscar justificarnos el por qué llegamos a hacer eso. Y damos una explicación, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, yo hice esto. Pero no llegamos inmediatamente a la conclusión de pecamos, perdón. Le pediré ayuda al Señor para la próxima vez hacerlo mejor, que es extraordinario hacer eso, ¿cierto? Pero esa no es la realidad de nosotros, aún cuando somos creyentes. Aún nuestra conciencia, nuestra mente intenta justificarse, hermanos. Intenta justificarse, aún cuando sabemos que fue pecado y que necesitamos arrepentirnos. Aún, hermanos, eso pasa. Y es importante considerar eso, que el hombre no es moralmente neutro, hermanos. No es moralmente neutro, que es una de las enseñanzas, hermanos, no tan apegada al arminianismo, sino más bien al semipelagianismo, que busca decir de que los hombres están en un estado neutro y que los hombres tienen la capacidad natural de poder elegir a Dios o poder rechazar a Dios, ¿ya? Que no es el tema hoy. Ahora, aparte, hermanos, de la luz de la naturaleza, también la confesión menciona las obras de la creación. ¿A qué se están refiriendo con las obras de la creación? Se está refiriendo principalmente, hermanos, a la revelación de Dios a través del mundo creado, a través de todo el universo, lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros ojos no pueden ver. Por eso aquí la confesión, hermanos, se refiere a todo el mundo creado. Todo lo que existe, amados hermanos, todo lo que existe declara la existencia de Dios. Todo lo que existe. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Si alguien lo busca y le puede dar lectura. Y posterior a eso, Salmos capítulo 19, versículo 1. Romanos 1, 19 al 20 y Salmos 19, 1. ¿Lo tienen? Lo leen. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Muchas gracias de nuevo, hermano. Qué extraordinario, hermanos, parte del versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso lo vamos a ver más adelante, qué significa, hermanos, en estricto rigor. Ahora, Salmos 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Amén. Amén. Gracias, hermana Javi. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en Romanos 1, 19 y 20? Que la creación revela el poder eterno de Dios. La creación revela su naturaleza divina. Y al mismo tiempo, cuando leemos Salmos 19, 1, ¿qué es lo que vemos? De que el universo es un gran predicador. Expone las maravillas de Dios, las grandezas de Dios, pero sin palabras, pero con evidencia. Así es, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. ¿Cómo lo anuncia? ¿Con palabras? No, con evidencia. Las obras de sus manos. Qué extraordinario es ver, hermanos, cómo la creación de Dios revela su poder, su sabiduría, el diseño, el orden, el propósito. Pero la creación muestra que Dios es muy sabio, que Dios es muy poderoso, hermanos. Pero aún está con límites. Aún no podemos ver en la creación lo que necesitamos para nuestra alma. Por eso les decía de que Dios no solo se revela por la palabra, también se revela por la luz de la naturaleza, que vimos que es la conciencia. Se revela también por todo lo creado, que es la creación del mundo, todo lo visible. Pero lo que no revela la creación, no revela el Evangelio. La creación, amados hermanos, no revela el Evangelio. La creación no revela al grandioso mediador entre Dios y los hombres. Y tampoco revela la necesidad que tenemos de perdón. Eso no lo hace la creación. Tercero, hermanos, también nosotros vemos una forma en cómo Dios se revela a través de lo creado, a través de las obras de su providencia.
La revelación en la historia, hermanos, en la vida, puede mostrar claramente cómo Dios es el Dios de la providencia, el que gobierna, el que controla, el que provee, el que sustenta todas las circunstancias de la vida. Como dice Hechos capítulo 14, versículo 17, que Él no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. La luz de la conciencia, la luz de la naturaleza, da testimonio. La creación da testimonio y su providencia en medio del tiempo. Recordemos de que la providencia es el actuar de Dios en el tiempo de lo que Dios decretó en la eternidad. El decreto es en la eternidad, la providencia es el cumplimiento del decreto en el tiempo. Y Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Su providencia da evidencia de su gloria, de su poder, cuando hace llover sobre buenos y malos, sale el sol sobre justos e injustos, y cuando Dios sustenta todas las cosas de este mundo, aún las estaciones del año, ver claramente como el Dios de la providencia se da a conocer de esta manera, aún con límites, pero podemos ver su poder, podemos ver su deidad, podemos ver su sabiduría en medio de todas estas cosas. Por eso, hermanos, a pesar de todo esto, aún así, no vemos revelado el camino de la salvación. No vemos revelado el camino de la salvación. Ahora, una vez a mí me preguntaron esto y que creo que también les puede servir a ustedes y puede ser una duda que ustedes han hecho. ¿Qué pasa con aquellas personas que viven en lugares donde el Evangelio no llega? ¿Qué pasa con aquellas personas que nunca han oído el Evangelio? ¿Serán salvos? ¿Podrán ser salvos? ¿Dios hará alguna excepción? Lo vamos a responder más adelante, hermanos. Lo vamos a responder más adelante. Ahora, como les decía, lo que nosotros estamos viendo hasta ahora, hermanos, es que todas estas cosas dejan en evidencia la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. Ese es el contenido de la revelación natural. Por eso, hermanos, nuestra confesión define esta naturaleza por la cual Dios se revela, donde muestra la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, donde el hombre debería reaccionar con un asombro reverente al conocer que Dios es poderoso, que es sabio, que todo está en un orden extraordinario. El hombre debería resultar con un asombro reverente. Pero, hermanos, la confesión al mismo tiempo no niega que esa revelación natural es insuficiente. A pesar de que muestra diferentes atributos del Señor, pero es insuficiente. Por eso es tan importante, hermanos, de que nosotros entendamos, primero, de que sería un error negar la revelación natural. Dios se ha revelado a través de lo creado, pero al mismo tiempo tampoco podemos llevar a un límite extremo la revelación natural. No la podemos exagerar. Porque hay algunos que piensan que basta con conocer a Dios a través de las cosas creadas. Aquellas personas que el Evangelio no les llega van a ser salvos si ellos creen que el sol fue creado por Dios, van a creer que el mar fue creado por Dios, entonces ellos van a ser salvos. Hermanos amados, eso es un triste error. No existirá hombre sobre la faz de la tierra que sea salvo sin el Evangelio. Nadie será salvo sin el Evangelio, porque la luz de la naturaleza es insuficiente. Las cosas creadas son insuficientes. Que el hombre pueda ver cómo hay una providencia sobrenatural que guía este mundo es insuficiente, porque todas esas cosas no revelan el camino de la salvación. Por eso no podemos exagerar y no podemos sensibilizarnos humanamente cambiando el propósito redentor de Dios, cambiando el curso de la revelación del Señor. La naturaleza, amados hermanos, no revela a Dios como Salvador, solo lo revela como Creador. ¿Escuchó eso? La naturaleza no revela a Dios como Salvador, solo lo revela como Creador. Por eso, hermanos, aquí nosotros ahora entramos en un punto crítico. A pesar de que la revelación natural es clara, aún así el hombre la rechaza. Romanos 1:18, ¿qué hace el hombre? Detiene con injusticia la verdad. ¿Qué significa eso? Que el hombre suprime la verdad. El hombre intenta restringir, no solamente la rechaza para él, sino que intenta hacer todo lo posible porque la verdad sea suprimida, hermanos. La rechaza de forma tan activa que él no solamente quiere rechazarla para él, sino que él hace todo lo posible porque esa verdad no se extienda y porque nadie más conozca la verdad. Pero ese rechazo, insisto, hermanos, no es por falta de evidencia,
es por falta de un conocimiento tal que ningún hombre puede tener por causa de su pecado. No es falta de evidencia, hermanos, es por causa del pecado. Por eso yo no estoy en contra de la apologética, no estoy en contra de los hombres que estudian e indagan muchas cosas y dan defensa de la fe de manera apologética. Pero creo que, hermanos, no es la apologética lo que cambiará el corazón de los hombres. Creo que es la palabra de Dios, el único instrumento que Dios utiliza para salvar. Dios dice que el hombre no fue por medio de su sabiduría que conoció a Dios, sino que Dios determinó salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Si bien podemos argumentar y conversar y dar evidencia, si alguien demanda razón de nuestra fe, como dice Pedro, pero será solamente el Evangelio lo que Dios aplicará en el corazón. Todo lo demás será una explicación buena, necesaria quizás, pero solo el Evangelio, el Espíritu Santo lo aplicará para cambiar el corazón de los hombres. Es solo el Evangelio. Es solo el Evangelio. No estoy desmotivando si alguien está estudiando apologética, pero solo quiero decirle que no confíe en la apologética, confíe en el poder del Evangelio. Confíe en el poder de lo que Dios ha revelado, porque es lo único que Dios aplica en el corazón. Por eso también ahí, hermanos, si usted quiere leer el capítulo completo de Romanos, muestra cuál es el resultado de cuando los hombres detienen, suprimen, ¿cierto?, la verdad de Dios con injusticia, porque eso resulta en idolatría, resulta en inmoralidad, resulta en corrupción, y realmente el capítulo 1 muestra la triste condición de los hombres por cuanto rechazan la verdad del Señor. Y reforzando, hermanos, la revelación natural, ¿qué puede hacer? Mostrar que Dios existe, mostrar que Dios es poderoso, mostrar que Dios es sabio, mostrar que Dios es justo, pero no puede mostrarnos el camino de la salvación. Por eso lo que la revelación natural no puede hacer, la revelación especial de Dios sí puede hacer. La revelación natural no puede revelar a Cristo, su cruz, el Evangelio, la salvación, pero, hermanos amados, lo que ahora vamos a ver nosotros sí podemos encontrar cuál es el único camino que Dios ha trazado para la salvación. Ahora, como resumen de este punto, la revelación natural es real, es universal, es clara y revela atributos de Dios, pero no salva, no revela el Evangelio y tampoco reconcilia al hombre con Dios. Y esta frase, hermanos, es bastante clarificadora. La creación revela un Dios poderoso, pero no revela un Salvador crucificado. La creación revela un Dios poderoso, pero no revela un Salvador crucificado. Y ahora vamos a encontrar, hermanos, en la parte 4 de este capítulo 1, donde dice lo siguiente: por lo cual agradó al Señor en diversos tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después para conservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, poner por escrito esa revelación. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que encontramos en estas afirmaciones? Encontramos cuáles son las razones por las cuales Dios puso su revelación por escrito. ¿No es acaso una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho alguna vez? ¿Por qué Dios dejó su revelación por escrito? ¿Fue algún accidente? ¿Fue algo por conveniencia? No, hermano, fue necesario. Por eso principalmente lo que quiero que hoy aprendamos, hermanos, es la necesidad de la revelación de Dios por escrita, la necesidad de las sagradas escrituras. Agradó al Señor, es lo que dice la confesión. Por eso, hermanos, cuando la escritura fue escrita, fue un acto soberano de Dios. Si bien fue a través de hombres comunes y corrientes como los que nosotros ya conocemos, pero esta confesión, hermanos, afirma que la iniciativa no fue de los hombres. La iniciativa fue de Dios, fue divina. No recae en la decisión humana, no fue un desarrollo histórico, hermanos, donde muchos hombres intentaron poder cooperar con el desarrollo de la escritura, sino que fue un acto libre de la soberanía de Dios. Por eso la escritura existe, no porque el hombre quiso, hermanos, preservar tradiciones, sino porque Dios decidió, hermanos, preservar su revelación. Y esto es algo extraordinario, porque nosotros hemos visto todas las cosas que la palabra ha enfrentado a lo largo de toda la historia, hermanos. ¿Cuántas veces intentó ser destruida? Embarcaciones completas fueron, hermanos, quemadas
con personas y con Biblias, y ese era el motivo principal de por qué fueron quemadas. Hubo un tiempo en la historia donde no habían, hermanos, traficantes de drogas, sino traficantes de Biblias, porque la Biblia era prohibida, el poder circular en un idioma que no fuera el latín estaba prohibido por la Iglesia Católica Romana. Pero a pesar de todas las cosas que la Biblia enfrentó, hermanos, no fueron los hombres que preservaron la palabra, fue Dios quien preservó su palabra. Porque la iniciativa es divina, el mismo Dios que inició esto es el Dios que preserva esto. Dios preservó su palabra. Siguió utilizando hombres, utilizó hombres para inspirarla y utilizó hombres para preservarlas. Y qué glorioso es que seamos parte, hermano, de ese propósito divino. Por eso, hermanos, esto elimina la idea de que la Biblia es un producto meramente humano. No, la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Tiene la autoridad de Dios. Y eso lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Quién fue el que habló? Dios. Muchas veces y de muchas maneras. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la preservación, vemos de que esta preservación fue necesaria, hermanos. Fue necesaria y fue la gran razón, hermanos, por la que Dios llevó a cabo, hermanos, esta revelación en su principio, que fue inspirada por Dios y después fue preservada por los hombres. La forma en que Dios preservó, la principal razón fue preservarla por escrito. Y aquí vamos a ver cosas interesantes, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios quiso preservar esta revelación por escrito? Primero, el problema de la memoria humana. Aquí yo creo que varios pueden decir amén. No esperaba que me confirmara inmediatamente, era para una reflexión personal. El ser humano tiene problemas de memoria. La memoria humana es limitada, es frágil, al mismo tiempo somos selectivos, nos acordamos de alguna parte y de otra parte no nos acordamos y estamos propensos al error. Imagínense, hermanos, si la revelación de Dios dependiera solamente de la transmisión oral. Si hasta ejercicios más simples que se hacen en una filita le cuentan algo al que está primero y cómo llega la información para atrás, ni se parece a cómo comenzó, ¿cierto? Imagínense que la revelación divina de Dios hubiese sido traspasada de manera oral. Esto sería completamente vulnerable, hermanos. La palabra estaría completamente sujeta a la subjetividad de los hombres. Dependería de su memoria, de su capacidad de retener, hermanos. Y lamentablemente esto es lo que sucede con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana considera la Biblia como inspirada, pero no considera que la Biblia es la única regla, sino que también la tradición oral apostólica. Ellos dicen poseer enseñanzas apostólicas que no quedaron por escrita. Y lo más raro, lo más curioso, es que dicen ser los únicos que poseen eso. Eso es muy subjetivo. No tenemos forma de validar si eso es así. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículos 12 al 15. Me encanta esto, hermanos. Me encanta y me anima porque me doy cuenta que no soy el único que repite las mismas cosas tantas veces. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. El que encuentra puede leerlo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, que vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Se dan cuenta? Él no tenía problema en repetir las mismas cosas en las cuales ya las sabían. Pero el apóstol Pedro conocía que él mismo estaba sujeto a la fragilidad de su memoria y también sus oyentes, la iglesia que él había puesto por delante de él. Por eso, hermanos míos, incluso después de la muerte, él tenía la intención de que esas palabras fueran recordadas. Por eso, hermanos, esto muestra la importancia del registro escrito. La Biblia, hermanos, que esté escrita es una tremenda bendición de Dios. Nos muestra claramente su iniciativa, no solo de inspirar y revelar, sino su iniciativa de preservar la palabra en el tiempo, hermanos. La Biblia no está en nuestras manos porque hubo hombres imponentes, hombres capaces o superhombres. No, es porque Dios preservó su palabra. Dios la conservó a lo largo del tiempo. Y eso es algo extraordinario, por lo que dar mucha gratitud al Señor.
No sé, hermanos, si nosotros nos caracterizaremos por cuando nos ponemos de rodilla o leemos la palabra, decirle, oh Señor, gracias por tener esta palabra escrita en mi propio idioma, Señor. Gracias por permitirme conocerte y conocer el camino de la salvación, conocer a Cristo, porque sin esta palabra estaría en completa oscuridad. Y esa es la verdad, amados hermanos. Al mismo tiempo, por el tema de la memoria humana, también la corrupción humana, hermanos. La confesión menciona la corrupción de la carne. ¿A qué se refiere la corrupción de la carne? A la debilidad moral del hombre. El hombre no solamente es débil en memoria, es débil moralmente, porque por causa del pecado fue afectada su memoria, su interpretación y la forma en que transmite las cosas. Por eso, hermanos, la revelación debía ser fijada por escrito, por la debilidad de la memoria, por la corrupción humana, y al mismo tiempo, hermanos, para propagar mejor la verdad. Eso es lo que dice nuestra confesión. ¿Cuál es otro motivo por lo que Dios preservó su palabra por escrita? Para propagar mejor la verdad. La necesidad de la expansión, hermanos, la propagación de la palabra es la segunda razón. El evangelio debía expandirse. Ahora, ¿cómo el evangelio podía expandirse si nosotros tenemos una presencia limitada? Podemos estar en un lugar a la vez, no podemos estar en dos. Pero la palabra sí podía estar en diferentes lugares. Es por eso, hermanos, de que los profetas y los apóstoles, a pesar de que ellos no podían estar en diferentes lugares, pero sus escritos sí podían estar en diferentes lugares. Por eso la palabra que venía a ellos, la palabra Dios se encargó que quedara por escrito. Y en Romanos capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo expresa su deseo de predicar en muchos lugares. Y hay muchos lugares a los que el apóstol Pablo no llegó, pero sus cartas ayudaron a extender la enseñanza. Por eso es tan gloriosa y hermosa también la labor de aquellos hombres que pueden traducir las Biblias a diferentes idiomas, hermanos. A lugares donde nunca había llegado la palabra del Señor, donde no llegaron evangelistas, pero llegó la Biblia. Y así se extiende la palabra, se propaga el evangelio. También dice, para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia. La necesidad, hermanos, de certeza doctrinal es la tercera razón. La iglesia necesita estabilidad doctrinal. Si la iglesia no tuviera la escritura, hermanos, ¿cómo sería el andar de la iglesia? ¿Sería firme? ¿Sería totalmente fluctuante, hermanos? De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice que esos dones que él da, esos ministerios que él da, es para que podamos dejar de ser niños y podamos ser capacitados, ¿ciertos?, para toda buena obra, para la obra del ministerio. Entonces, claramente la ausencia de la palabra del Señor, eso llevaría a una inestabilidad doctrinal. La iglesia sería fluctuante, hermanos, sin la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo, hermanos, además de esto, la palabra del Señor no solamente fue dejada por todos estos escenarios, sino también por un consuelo doctrinal. ¿Usted cree, hermanos, o ha podido experimentar en su vida que la palabra o la doctrina también da consuelo? ¿De que la palabra no solo instruye, sino que la palabra también consuela? Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. La palabra del Señor consuela. ¿Y de qué manera consuela? Dándonos esperanza, dándonos seguridad, dándonos fortaleza, hermanos. Qué glorioso es ver cómo Dios preservó su palabra por todas estas cosas, para instruirnos, para evitar de que dependiera de nuestra memoria, para que se corrompiera con nuestro corazón, para que nosotros, hermanos, no camináramos como una iglesia inestable y al mismo tiempo recibiéramos consuelo. Qué glorioso, hermanos. Qué bendita es la palabra del Señor. Y también menciona contra la corrupción de la carne. ¿Esto qué significa, hermanos? Que Dios preservó su palabra para protegerla contra esta debilidad humana. Porque el hombre, hermanos, olvida con facilidad, distorsiona e interpreta mal, que lo habíamos dicho anteriormente. Es así. Usted va a la Biblia y dice, este texto debe significar esto. Y usted va con otro y le dice, no, yo entendí esto. Y usted conversa con otro, yo entendí esto otro. Ya tenemos 3 religiones, hermano. Y no le preguntemos, amados, si no van a salir más religiones. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Es poder conocer cómo debemos interpretar la Biblia.
conocer herramientas que Dios nos permite para interpretar. Y cuando interpretamos de esa manera, lo más probable es que llegaremos a conclusiones similares. Pero si nosotros, hermanos, ignoramos nuestra mala memoria, nuestra corrupción y la distorsión que podemos producir por causa del pecado, hermanos, si nosotros nos guiáramos solamente por eso, estaríamos completamente perdidos. Pero la Escritura actúa como corrección permanente. La Escritura corrige nuestros pensamientos, la Escritura corrige nuestra conducta, la Escritura corrige nuestra falta de interpretación correcta. Por eso es necesario que esté por escrito. Y es por eso que también los hombres del ayer confeccionaron estos documentos históricos para que no quedaran las doctrinas al azar y sujetas a la interpretación de cualquier persona que no tuviera la capacidad necesaria para interpretar correctamente la Biblia. Y después dice, la malicia de Satanás, al mismo tiempo para proteger la palabra, la enseñanza, la doctrina de la oposición espiritual del mismo diablo, hermanos. Aquí aparece otro enemigo, ya no solamente nosotros, sino Satanás y también el mundo. Porque tanto Satanás y el mundo entero buscarán distorsionar la verdad de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 4:4. ¿Recuerdan ustedes el escenario donde nuestro Señor está siendo tentado? ¿Qué es lo que usa Satanás para tentar a Jesús? La palabra, hermanos. La palabra. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Él tuerce la palabra. Él la interpreta según su propio criterio. Pero el problema es que Él está tentando a la palabra encarnada. Y la palabra encarnada no se deja seducir por una palabra torcida, y él ¿qué hace? Cita la palabra. Ahora, ¿la palabra será lo que nuestra confesión dice ser cuando vemos el escenario de Cristo siendo tentado con la palabra torcida y él ahora siendo la palabra encarnada, citando la palabra escrita? Qué glorioso, hermano, sé que esa palabra escrita está en nuestras manos. Y podemos tenerla y podemos estudiarla y tenemos la guía del Espíritu para poder entenderla correctamente. Poner por escrito, hermanos, esa revelación, el poder por escrito, hermanos, la palabra del Señor, nos da a entender a nosotros que esta palabra, hermanos, es superior en todos los sentidos a cualquier otro texto que pueda ser, de alguna manera, intentar mostrarnos algo referido a Dios en cuanto a la fe, en cuanto a la conducta, porque solamente es la palabra de Dios toda la regla superior en cuanto a todos los asuntos, hermanos. Solamente la palabra de Dios es la que puede fijar el contenido que la iglesia necesita. Es solo la palabra quien produce certeza doctrinal. Y hay algo, hermanos, importante también a considerar, y con esto vamos a ir terminando. No vamos a alcanzar a ver el párrafo completo, pero hay una razón adicional importante a considerar, hermanos, que aunque no se menciona, hermanos, de manera explícita aquí, muchos teólogos han señalado otra razón que está implícita aquí, que es que la palabra ha sido inspirada, o la selección inspirada. Cuando Dios no escribió todo, hermanos, pero sí escribió lo necesario. A eso me refiero con selección inspirada. Quiere decir de que hubo muchos más acontecimientos, muchos más milagros del Señor, quizás muchas más profecías, pero el Señor, hermanos, escribió o inspiró a los discípulos para que escribieran solamente lo necesario. Juan 20, 30 y 31 dice que muchas otras señales hizo Jesús, pero no habría un libro donde poder contener todas las cosas que nuestro Señor hizo. Por eso, hermanos, nosotros, a pesar de que vemos de que hay otras cosas que también sucedieron, podemos reconocer que la Escritura es completa, que la Escritura es suficiente y que a pesar de que Dios hizo una inspiración, hermanos, seleccionada, nada esencial en la palabra del Señor falta, absolutamente nada. Y como resumen de este último punto, hermanos, de esta última sección, lo que nosotros pudimos ver es que Dios puso su revelación por escrito por 4 razones principales. Primero, para conservarla. ¿Qué significa esto? Proteger la verdad. Segundo, para propagarla. ¿Qué significa esto? Extender la verdad. Para su establecimiento. ¿Qué significa esto? Afirmar la iglesia. Para protección. ¿Qué significa esto? Contra el error y engaño. Y también, hermanos, vimos la selección inspirada, que Dios registró solamente lo necesario.
Ahora, hermanos míos, en el próximo nosotros vamos a poder ver quizás la última parte de este párrafo 1 y vamos también a avanzar con otros párrafos de nuestra confesión que están relacionados con las Santas Escrituras y veremos el cese de los modos anteriores de revelación, que es algo bastante interesante para poder conocer y que eso obviamente está muy ligado a nuestro contexto actual. Pero damos gracias al Señor por lo aprendido el día de hoy, hermanos. Espero que a pesar de que fue bastante información, pero no solamente información, hermanos, sino que nosotros vamos viendo cómo la palabra verdaderamente es esa regla, hermanos. Es esa regla suficiente, es esa única regla suficiente, segura e infalible, y que no necesitamos nada fuera de ella, porque nada fuera de ella en realidad puede darnos a conocer el camino de salvación. Amén, oremos. Padre bueno, oh Señor, te damos gracias. Gracias por este hermoso tiempo que nos concedes, la oportunidad de poder ser expuestos, Dios, a tu palabra, porque es tu palabra, Dios, la que está en medio de nosotros, por medio de esta confesión de fe, que es un instrumento tan útil, Señor, para poder conocer con mayor claridad lo que tu palabra enseña. Oh Dios, que las enseñanzas que hoy se han impartido, los puntos que hemos podido tocar, puedan, Señor, hacernos reflexionar y puedan hacernos, Dios mío, alzar nuestra mirada al cielo y reconocer, Señor, que nos has dado todo lo que necesitamos. No hay nada que necesitemos que ya no haya sido dado por ti. Oh Dios, tenemos tu bendita y gloriosa palabra, no solamente en nuestras manos, sino morando en nuestro corazón. Oh Dios, conocemos todo en tu palabra, todo lo que necesitamos conocer de ti, lo que necesitamos conocer de la salvación y de la vida, está contenido en tu palabra. Y por eso te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.